Bienvenidos a uno de los casos más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Antes de comenzar, dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan y la hora exacta en que están escuchando esta historia. Queremos saber qué lugar y qué hora del día o de la noche son más frecuentes estos avistamientos documentados. En el otoño de 1879, el pequeño pueblo de Wickfield, Massachusetts, se convirtió en el foco de lo que muchos de la época consideraron una imposibilidad médica. El de Eleanor Blackwood confundiría a la comunidad científica, desafiaría a la medicina y, en última instancia, seguiría siendo objeto de debate hasta décadas más tarde, cuando resurgieran documentos inéditos. Lo que sigue es un relato meticuloso, reconstruido a partir de historiales clínicos, diarios, recortes de periódicos y cartas olvidadas de quienes vivieron los acontecimientos de primera mano. El caso Blackwood se cerró formalmente en 1881, inexplicable para la ciencia de la época, y que fue archivado en el sótano del Hospital General de Massachusetts. No fue hasta 1962, cuando un estudiante de posgrado llamado Thomas Harrington se topó con los archivos amarillentos mientras investigaba prácticas médicas del siglo XIX, que el caso resurgió. Lo que encontró desafiaría todo lo que pensábamos saber sobre este oscuro capítulo de la historia de la medicina. Eleanor Blackwood, de 32 años, cuando llegó por primera vez al consultorio del Dr. Samuel Green en Wickfield, el 17 de septiembre de 1879, según las notas del buen doctor, ahora guardadas en la Sociedad Histórica Médica de Massachusetts, Eleanor se quejaba de sensaciones extrañas en el abdomen y la sensación de movimiento incluso cuando estaba inmóvil. El Dr. Green lo interpretó en un principio como una simple agitación nerviosa, algo frecuente en las mujeres de la época, y le prescribió reposo en cama y láudano para tranquilizar los nervios. Pero lo que hizo diferente el caso de Eleanor de las miles de otras mujeres diagnosticadas de histeria femenina en este tiempo fue lo que vino después. 3 semanas después de su primera consulta, Eleanor volvió a la consulta del Dr. Verde. Sus notas del 8 de octubre de 1879 muestran a un médico evidentemente turbado por lo que vio. La paciente Blackwood presenta síntomas que no se ajustan a ninguna enfermedad reconocida, escribió. La distensión abdominal se agudiza a pasos agigantados, pero no hay signos de embarazo ni de crecimiento tumoral en un examen físico de rutina. Lo que hace este caso tan interesante es el trasfondo social de Eleanor. Los archivos de la Oficina de Registros del Condado de Wickfield muestran que Eleanor Blackwood era nueva en la región. Había llegado de Filadelfia unos 7 meses atrás. Adquirió una pequeña casa en las afueras de la ciudad con el dinero del seguro de un difunto esposo, según ella. Pero la investigación de Harrington años más tarde no encontró ningún registro de que Eleanor Blackwood, de soltera Porter, se hubiera casado jamás en Filadelfia o en los condados de alrededor. La rutina que Eleanor había creado en Wickfield no mostraba signos de la anomalía médica en la que se transformaría. Los vecinos que la conocieron en 1880 la caracterizaron como reservada, pero amable, que se guardaba para sí misma, pero nunca era antipática. La soria Abigail Winters, vecina de la casa Blackwood, comentó que Eleanor tenía un jardín impecable y a menudo la observaba cuidando sus hortalizas temprano en la mañana. Le gustaban sus plantas de tomate, recuerda la Strata Winters en una declaración a las autoridades locales. Estaba horas hablándoles, aunque muchos de nosotros hacemos lo mismo. Esta vida terrenal no dio señales externas de interrupción hasta fines del verano de 1879. La primera señal de que algo iba mal la dio el tendero local, Harold Jenkins. Según dijo a la Gaceta de Wickfield, Jenkins observó un cambio repentino en los patrones de compra de Eleanor. En agosto, la señorita Blackwood empezó a comprar sal en cantidades extrañas, dijo Jenkins, más de lo que podría necesitar cualquier casa. Cuando pregunté por qué, dijo que era para conservación. Jenkins también mencionó la solicitud de Eleanor de grandes cantidades de lino y algodón, que decía que era para proyectos caseros. El primer tratamiento del Dr. Green falló. Sus notas de fines de octubre registran una paciente que se deteriora rápidamente, cuyos síntomas desafían la medicina. La hinchazón continúa a un ritmo sin precedentes, escribió el 27 de octubre.
Pero no hay latido fetal, no está embarazada. La paciente refiere movimiento interno, pero no se auscultan ruidos hidroaéreos. Tal vez lo más perturbador fue que notó que el abdomen se movía independientemente de la respiración o el movimiento de la paciente, como si contuviera algo vivo con voluntad propia. Fue aquí donde el Dr. Green, cada vez más preocupado por el estado de Eleanor y su capacidad para curarla, llamó a un antiguo compañero de la Escuela de Medicina de Harvard, el Dr. Green, William Thorne. El Dr. Thorne, ahora una autoridad en casos médicos raros, accedió a ir a Wakefield a ver a Eleanor. Esta decisión finalmente llevaría el caso a los titulares nacionales y alteraría para siempre el curso de la vida de Eleanor. El Dr. Thorne llegó a Wakefield el 3 de noviembre de 1879. Su diario, encontrado entre sus pertenencias tras su muerte en 1922 y ahora archivado en la Escuela de Medicina de Harvard, ofrece el relato más detallado de su examen inicial de Eleanor Blackwood. Cuando llegué a la casa de la paciente, escribió, lo primero que me impactó fue el fuerte olor a sal. Todo estaba cubierto de polvo, y había cuencos de agua salada por toda la sala de estar. El examen en sí, llevado a cabo en el dormitorio de Eleanor con el Dr. Green, estaba allí. Hizo comentarios que Thorne calificó de más allá de la comprensión médica. El vientre de Eleanor se había hinchado hasta parecer que estuviera a punto de parir, pero con una forma extraña que Thorne calificó de más angular que redonda. Al tacto, sintió movimientos intencionados, no el desplazamiento ciego de órganos internos o fetos. Lo que desconcertó a ambos médicos fue la falta de otros síntomas. Los signos vitales de Eleanor eran normales. No tenía fiebre, taquicardia, ni dificultad para respirar, que normalmente acompañarían una anomalía física tan extrema. Las muestras de sangre tomadas y analizadas bajo el microscopio portátil del Dr. Thorne no mostraron anomalías. Es como si el cuerpo no viera lo que los ojos ven con claridad, escribió Thorne. La parte más aterradora del examen llegó cuando el Dr. Thorne usó su estetoscopio. Al apoyar el estetoscopio sobre el abdomen distendido de la paciente, anotó: percibí ruidos como nunca había escuchado en mis 28 años de ejercicio de la medicina. En vez del gorgoteo de los intestinos o el silbido de la sangre por las venas, se escuchaba un raspado casi mecánico. Al mover el estetoscopio, los ruidos parecían perseguirlo, como si estuvieran acechando el instrumento. Eleanor, en cambio, permaneció sorprendentemente tranquila durante todo el examen. Según sus notas, ambos médicos lo interrogaron y respondió con claridad, sin mostrar la agitación mental y confusión que a veces acompañaban a enfermedades físicas graves. Cuando le preguntaron por su estado, al parecer respondió: solo quiere crecer. Soy su recipiente. Ninguno de los médicos amplió la nota en sus registros. Después de la revisión, el Dr. Thorne exigió que Eleanor fuera llevada al Hospital General de Massachusetts en Boston para su estudio. Su carta a la junta del hospital, exigiendo arreglos especiales para lo que llamó posiblemente la anomalía médica más importante de nuestro siglo, todavía se guarda en los archivos del hospital. En ella exigió una habitación aislada de la población general de pacientes y personal para una posible cirugía en caso de ser necesario. El viaje de Eleanor a Boston, el 5 de noviembre de 1879, fue registrado por el conductor del tren, James Whittaker, cuyo relato escrito más tarde se convirtió en parte del registro oficial. La mujer se sentó sola, envuelta en mantas a pesar del calor del vagón, escribió. Se rehusó a ser ayudado a subir y bajar del barco, a pesar de que su movimiento era obviamente doloroso. Todo el camino se mantuvo en silencio, solo susurrando de vez en cuando a su abdomen. Alcanzando el Massachusetts General, Eleanor fue inmediatamente atendida por el Dr. Thorne y un equipo improvisado de expertos, incluido el Dr. Edward Clark, un reconocido ginecólogo, el Dr. Frederick Hollis, cirujano abdominal, y el Dr. Jonathan Pierce, cuya experiencia era en infecciones parasitarias. El examen que siguió llenaría más de 50 páginas de apuntes, diagramas y observaciones, uno de los registros médicos más detallados de la época.
Lo que el equipo descubrió primero solo hizo que el misterio se profundizara. La tecnología de rayos X no existía en 1879 y los médicos se veían confinados a la inspección, la palpación y la auscultación. Las notas del Dr. Clark informan que la distinción había ido más allá de cualquier embarazo que haya visto en 30 años de práctica. El Dr. Clark informa que Hollis descartó cualquier tipo de tumor conocido en vista del movimiento coordinado y la respuesta a estímulos, incompatible con el crecimiento canceroso o benigno. Lo más desconcertante fueron las palabras del Dr. Pierce, de que los movimientos indican un organismo muy complejo, pero no hay ningún parásito conocido que pueda crecer hasta ese tamaño en un ser humano. Lo que siguió fue una semana de vigilancia y toma de notas. Eleanor permaneció en una habitación segura, en el ala este del hospital, bajo vigilancia las 24 horas del día por enfermeras que tenían instrucciones de anotar cualquier cambio en su estado. Los diarios de las enfermeras, archivados en el hospital, muestran anotaciones cada vez más perturbadoras a medida que avanzaban los días. 7 de noviembre. La enfermera Mary Sullivan anotó: la paciente descansa cómodamente a pesar de su estado. Movimiento abdominal incluso a través de las mantas. La paciente se lleva frecuentemente las manos al abdomen y murmura, pero sin que se entienda lo que dice. Para el 9 de noviembre, la enfermera Catherine Powell escribió: movimiento en el abdomen ahora lo suficientemente fuerte como para mover la ropa de cama. La paciente pidió más sal para el agua. Se le negó por órdenes del Dr. Thorne. La paciente se movió, la única vez desde que llegó. El 11 de noviembre llegó la nota más aterradora, por la enfermera jefe Elizabeth Morgan. El abdomen de la paciente ahora se hincha en ángulos agudos a veces, como si algo puntiagudo estuviera empujando desde dentro. Cuando se encuentra sola, se le puede ver como si hablara con su enfermedad. Al irrumpir en la habitación, la paciente se interrumpió y se giró. Se pidieron más enfermeras para la noche. El punto de inflexión llegó el 12 de noviembre, cuando el Dr. Thorne y su equipo determinaron que la cirugía exploratoria era inevitable por el bien de Eleanor y por el bien de la ciencia. Las notas quirúrgicas firmadas por los 4 médicos señalan su intención de hacer una incisión quirúrgica en el abdomen inferior bajo anestesia de cloroformo. La operación estaba prevista para las 9 de la mañana del 13 de noviembre de 1879. Lo que ocurrió a continuación sigue siendo la parte más debatida del caso Blackwood y donde los registros históricos divergen. Según el registro del hospital, Eleanor Blackwood desapareció de su habitación la noche del 12 al 13 de noviembre. La enfermera de noche, Sarah Jenkins, dijo que revisó a Eleanor a las 2 a.m. y la encontró durmiendo. Cuando volvió a las 4 de la madrugada, la habitación estaba vacía, sin signos de lucha ni de entrada forzada. Una búsqueda en todo el hospital resultó infructuosa y se informó de la desaparición al Departamento de Policía de Boston. Pero el diario personal del Dr. Thorne narra una historia muy diferente. En una entrada del 13 de noviembre, escrita en lo que los grafólogos han llamado una mano temblorosa de excitación, Thorne relató haber sido llamado a la habitación de Eleanor alrededor de las 3:15 a.m. por un sonido como nunca he escuchado salir de una garganta humana. Cuando llegó con la enfermera Jenkins y el Dr. Millenbrand, Pierce encontraron a Eleanor consciente pero angustiada, su abdomen agitándose con violento propósito. Lo que Thorne relató a continuación ha sido discutido y rechazado científicamente durante décadas. Según su testimonio, mientras los 3 médicos miraban, el abdomen de Eleanor se abrió, no como desgarros de carne, sino como cortinas que se abren. Lo que surgió, escribió Thorne, desafió toda ley de la naturaleza, toda ley médica. La entrada del diario se vuelve casi imposible de descifrar en este punto, llena de manchas de tinta y pasajes tachados. Los trozos contienen no carne como la conocemos, y simetría que sugiere inteligencia en lugar de azar biológico. La entrada finaliza con un tajante: Dios nos ayude. Habla. Nada más está escrito en el diario de Thorne. La siguiente entrada, del 1 de diciembre de 1879, dice: caso Blackwood cerrado. Por decisión de todos, ya no se generará más documentación.
Algunos conocimientos no están hechos para ser divulgados. El informe policial de Boston declaró a Eleanor Blackwood desaparecida en circunstancias inusuales. Una búsqueda en su casa de Wakefield no encontró nada. Había sido limpiada, no quedaban posesiones. Los vecinos no observaron nada fuera de lo normal en los días anteriores a su ingreso en el hospital. Eleanor Blackwood se desvaneció de los registros, sin que se encontrara nunca un certificado de defunción, registros médicos o evidencia de mudanza. Durante casi 80 años, el caso Blackwood quedó sepultado en archivos médicos, mencionado de vez en cuando en revistas médicas marginales como ejemplo de error de diagnóstico del siglo XIX o posible histeria. Los médicos tratantes nunca más hablaron públicamente del caso. El Dr. Thorne siguió ejerciendo en la Escuela de Medicina de Harvard, pero curiosamente cambió el foco de casos raros a cirugías de rutina. Murió en 1922, y su diario fue encontrado entre sus pertenencias por su hijo, quien lo depositó en los archivos de Harvard sin leerlo. El Dr. Pierce dejó la medicina por completo en 1880 y se trasladó al Vermont rural para convertirse en granjero. En una carta a un colega, en 1885, le decía: «He visto cosas que me han convencido de que nuestra concepción de la ley natural es lamentablemente incompleta. Me siento más reconfortado plantando que investigando en las cavernas de la fisiología humana». El caso habría permanecido en las sombras de la historia si no fuera por el hallazgo de Thomas Harrington en 1962. Mientras revisaba las prácticas médicas del siglo XIX para las pacientes, Harrington encontró no solo los archivos originales del caso, sino también papeles adicionales que habían sido retirados del expediente principal. Estas abarcaban desde cartas del Dr. Thorne y el Dr. Pierce en los años posteriores al incidente y, lo más importante, un diario que se cree que perteneció a la propia Eleanor Blackwood. El cuaderno, 42 páginas de letra cada vez más errática, había sido sellado en un sobre con la instrucción: «Para ser destruido tras mi muerte. W. Thorne». ¿Por qué Thorne guardó en vez de destruir este documento es desconocido? El diario se inicia como una narración rutinaria de la vida cotidiana en Filadelfia a principios de 1878, pero toma un giro sombrío después de una entrada del 15 de marzo de 1879. Eleanor escribió: «Vino a mí en la noche, no como un sueño, sino como una aparición. Habló de unión, de recipientes, de crecimiento, de conocimiento más allá de la comprensión humana. Me negué, como cualquier mujer temerosa de Dios, pero volvió cada noche, más persuasivo, más seductor. Me mostró cosas. Prometió sabiduría». Las entradas posteriores registran la aparente aceptación de Eleanor de algún tipo de relación simbiótica con una entidad que nunca llega a describir. «Crece ahora en su interior», escribió en junio de 1879. «No como crece un niño, sino como crece el conocimiento. Aprende de mí, siente a través de mí. En vez, me revela los intersticios de lo conocido, los colores más allá de nuestro espectro, los sonidos más allá de nuestra escucha». Para septiembre las entradas ya piensan en términos de conservación y protección. Necesita sal para equilibrarse. La sal sostiene la vasija. Me impide derrumbarme ante su presencia. Me estoy adaptando, pero el cambio debe ser gradual. La última entrada, del 10 de noviembre de 1879, cuando Eleanor estaba en el hospital, es una sola línea. No deben cortar. Si me separan, lo que salga no será lo que entró. Se ha expandido más allá de lo que podemos contener. Harrington dio a conocer sus resultados en la poco conocida revista Medical Anomalies Históricas en 1963, pero su trabajo pasó inadvertido por la comunidad científica dominante. Quienes sí que revisaron su obra, la desestimaron como un caso de locura compartida, inducida por envenenamiento, por cornezuelo de centeno o por monóxido de carbono, algo habitual en los edificios mal ventilados del siglo XIX. Pero lo que vino después en la investigación de Harrington nunca se ha aclarado por completo. De acuerdo con sus notas de investigación de enero de 1963, empezó a experimentar cosas extrañas en su apartamento de Cambridge. «La sal de mi salero se cristaliza en formas extrañas por la noche», anotó. «La veo acomodada en geometrías que no recuerdo haber creado». Para febrero,
Sus notas ya delatan una paranoia. Creo que alguien entra en mi departamento cuando no estoy. Los papeles se agitan. Oigo respirar cuando el piso está vacío. Compañeros de Harvard dijeron que Harrington se volvió más reservado, a menudo luciendo cansado y diciendo que no podía dormir porque escuchaba ruidos en las paredes. En marzo de 1963, Harrington pidió permiso para ver la antigua habitación de Eleanor en el Mass General. El ala este se había convertido en oficinas administrativas, pero la estructura permaneció. Según el registro del hospital, Harrington estuvo en la antigua habitación 237 durante 7 horas, midiendo y tomando muestras de las paredes. El jefe de mantenimiento, Edward Malone, dijo que Harrington parecía muy interesado en un lugar del suelo cerca de la pared norte, donde estuvo rascando las tablas durante casi 2 horas. Las notas de campo de Harrington de esta visita incluyen una nota preocupante. Las paredes todavía tienen sal en ellas después de todos estos años. Bajo luz ultravioleta se revelan patrones. No una cristalización aleatoria, sino como caminos de circuito o una escritura indescifrable. En abril de 1963, Harrington fue a Wakefield en busca de la antigua casa de Eleanor. Los registros del condado mostraron que la casa había estado abandonada desde su desaparición, y la ciudad recuperó la propiedad por falta de pago de impuestos. 6 intentos fallidos para urbanizar el terreno, la construcción abandonada por causas como suelo inestable e inundaciones constantes, a pesar de que el terreno se encontraba en una zona alta. Las notas de campo de Harrington de Wakefield lo llamaron anormalmente estéril. No crece hierba en el perímetro de los cimientos, anotó. El suelo es extrañamente salino según mis análisis, aunque no hay razón geológica para ello. Por la noche, la temperatura en el interior del perímetro de los cimientos es unos 7 grados más baja que en el exterior. Lo más perturbador fue el relato de Harrington de su tercera noche en Wakefield. Se hospedó en la posada del pueblo y dijo que se despertó exactamente a las 3:15 a. para descubrir cristales de sal que formaban patrones en el suelo de mi habitación que nadie había colocado allí. Tomó muestras, pero dijo que se degradaron en sal común por la mañana. Los patrones, perdidos. De vuelta en Cambridge, el comportamiento de Harrington se volvió más errático. Según su secretaria departamental, Margaret Collins, pidió que le filtraran todas las llamadas y puso cerraduras adicionales en su puerta. Su línea de investigación se desvió por completo. Ahora pedía textos raros sobre parasitología, simbiosis, física teórica, todo muy ajeno a su historial. En junio de 1963, Harrington envió un artículo detallado al New England Journal of Medicine titulado La anomalía Blackwood, evidencia de simbiosis biológica no ortodoxa. La revista lo rechazó sin revisarlo, aduciendo problemas de metodología y conclusiones no apoyadas por la ciencia establecida. Sin inmutarse, Harrington envió sus hallazgos a la mucho más pequeña Revista de Anomalías Médicas Históricas, donde pasó en gran medida desapercibida. El propio artículo contenía algunas líneas que, en retrospectiva, indican que la mente de Harrington se estaba deteriorando. Describió intentos de comunicación a través de estructuras cristalinas e información codificada en depósitos de sal. Tal vez lo más alarmante fue su declaración de que la entidad que poseyó a Eleanor Blackwood no murió ni se fue, sino que se transformó en algo que vive fuera de las leyes de la física, capaz de afectar nuestra realidad sin estar completamente presente en ella. Para noviembre de 1963, Harrington ya no iba a las reuniones de la facultad. Sus escasos compañeros que siguieron en contacto dijeron que había cubierto las ventanas de su piso con tela empapada en sal y que hablaba a menudo de que lo observaban en superficies reflectantes. Su última carta conocida fue dirigida al Dr. Richard Chambers, físico del MIT, pidiendo una reunión inmediata para hablar de materia no estándar que puede interactuar con la mente humana. La secretaria del Dr. Chambers dijo que llamó para rechazar la reunión, calificando las teorías de Harrington de demasiado especulativas para merecer una atención científica. El 3 de diciembre de 1963, Thomas Harrington faltó a sus clases. La seguridad del campus hizo un control de bienestar en su departamento y lo halló vacío tanto de Harrington como de sus notas de investigación.
Lo único extraño fue que había mucha sal esparcida por toda la casa, especialmente alrededor de puertas y ventanas. Se hizo una denuncia de persona desaparecida, pero la investigación se enfrió rápidamente por falta de pistas. Durante años, la desaparición de Thomas Harrington se trató como si no tuviera nada que ver con su caso de Blackwood. Una extraña coincidencia, o tal vez una crisis de salud mental. Esta imagen cambió en 1987, cuando la física Drace Elaine Summers encontró un manuscrito en los archivos de Harvard mal archivado entre papeles de física teórica. El informe de 212 páginas, simplemente titulado Blackwood, proporcionó evaluaciones en profundidad del estado de Eleanor desde un punto de vista biológico, físico y metafísico. El estilo era similar al de Harrington, pero el contenido revelaba el conocimiento de ideas científicas que no se volverían comunes hasta la década de 1970 o 1980. El manuscrito afirmaba que Eleanor se había topado con lo que llamó una entidad de materia no estándar que puede existir parcialmente fuera de las leyes físicas normales mientras usa un cuerpo humano como ancla en nuestra realidad. Lo más impactante fueron las partes que narran cómo se fue desarrollando la entidad. Tras madurar en su recipiente, la entidad ya no necesitaba una forma física completa. Se adaptó para vivir principalmente en los intersticios de la realidad ordinaria, lo que los físicos algún día podrían llamar campos cuánticos u ondas de probabilidad. En ese punto puede mirar sin ser vista, actuar sin ser notada, continuar su estudio de la vida humana. El documento estaba firmado Th. y fechado en 1965, 2 años después de la desaparición de Harrington. Le había llegado por correo a Harvard desde un apartado de correos en Anchorage, Alaska, sin remitente ni nota adjunta, la DRA. Summers, preocupada tanto por el contenido como por la imposibilidad cronológica del conocimiento científico del manuscrito, intentó seguirle la pista a través de los archivos de Alaska. Su investigación descubrió que un hombre llamado Thomas Henry había comprado una cabaña aislada en las afueras de Anchorage en 1964 en efectivo, y dando muy poca información de sí mismo. Los anales locales lo retrataron como un recluso no hostil que ocasionalmente llegaba al pueblo a comprar provisiones, pero que en su mayoría se mantenía solo. Según los escasos vecinos a millas de distancia, la cabaña de Henry estaba rodeada por un círculo de sal que él reponía sin importar el clima. Un vecino, Jacob Tanner, dijo en una entrevista de periódico local, en 1972, que el lugar del viejo Tom nunca tuvo rastros de animales que lo atravesaran, ni siquiera en nieve nueva. Es como si supieran que deben mantenerse alejados. En 1979, aproximadamente a los 65 hasta 70 años, Thomas Henry tuvo un derrame cerebral y fue internado en un asilo de ancianos en Anchorage. Al parecer, hablaba poco de su pasado, pero a veces decía cosas inquietantes sobre ser observado en superficies reflectantes y sobre él haciéndose más fuerte con cada recipiente que encuentra. En sus últimos días en 2005, Henry se puso cada vez más inquieto, diciéndole al personal, «Está regresando para terminar lo que comenzó». Según la enfermera de la noche, Meredith Oakes, pasó su última noche colocando sal en patrones en su suelo y repitiendo, «Sigue creciendo hasta su muerte», a las 3:15 a. del 13 de noviembre, exactamente 126 años después de la desaparición de Eleanor Blackwood. Los archivos del personal lo califican de generalmente cooperativo pero insistente en rituales extraños, como rociar sal en todos los portales y negarse a tener espejos en su habitación. Entre sus escasas pertenencias, Henry portaba un medallón con una fotografía sepia de una mujer sorprendentemente similar a Eleanor Blackwood y una pequeña libreta repleta de arreglos aparentemente aleatorios de puntos y líneas. Cuando la DRA, a través de sus contactos de la investigación, Summers se enteró de la muerte de Henry y viajó a Anchorage para inspeccionar estos efectos y descubrió que el hogar de ancianos había sufrido una inundación inexplicable de agua salada que destruyó la mayor parte de sus pertenencias en Experimenters. 2006. Parece que el medallón se había perdido y solo quedaban 3 páginas destrozadas por el agua de la libreta, con los dibujos imposibles de descifrar.
Tal vez la conexión más escalofriante con el caso Blackwood original se descubrió durante las renovaciones del antiguo ala este del Hospital General de Massachusetts en 1997. Los obreros encontraron un antiguo pasadizo subterráneo justo debajo de lo que habría sido la habitación de Eleanor. El capataz Michael Donahue dijo que descubrió una cámara de unos 8 pies cuadrados cuyas paredes estaban cubiertas de una sustancia salina cristalizada. En medio de la habitación había una silla atornillada al suelo, frente a una única palabra grabada en la pared de piedra: vasija. Los directivos del hospital acordonaron la zona y negaron la entrada de nuevo a los trabajadores. Nunca se hizo un anuncio oficial del descubrimiento, y las renovaciones se terminaron sin dar crédito por el descubrimiento. Donahue trató de alertar a la prensa sobre el hallazgo, pero desistió tras recibir un paquete anónimo con fotos de su familia con los ojos tachados. En 2001, los estudios geológicos de la antigua casa de Eleanor en Wakefield descubrieron anomalías que desafiaron toda explicación. Las muestras de suelo revelaron altos niveles de salinidad sin una razón geológica o ambiental evidente. El radar de penetración terrestre identificó lo que los técnicos llamaron espacios vacíos debajo de la propiedad que parecían moverse entre escaneos sucesivos, algo que el equipo de investigación atribuyó a un mal funcionamiento del equipo. Más recientemente, en 2008, se desenterró un tesoro de cartas mientras renovaban una vieja granja en Vermont rural, la antigua casa del doctor Jonathan Pierce, que había dejado la medicina tras el incidente Blackwood. La correspondencia, que se extendió entre 1880 y 1887, mostró a un hombre traumatizado por lo que había visto. En una carta a su hermano de febrero de 1880, Pierce declaró: «No puedo contarte lo que sucedió esa noche, no porque esté jurado al secreto, que lo estoy, sino porque no tengo palabras para describir algo tan contrario a la ley natural. Solo diré esto: lo que salió de esa mujer no era ni humano, ni animal, ni material, ni inmaterial, sino algo que habita en los márgenes de lo conocido y lo temido». Una carta posterior, de octubre de 1883, revelaba una paranoia creciente. «Creo que me está mirando todavía. Encuentro cristales de sal en formas que no puedo creer. Mi reflejo a veces se mueve solo por un instante, en el rabillo del ojo». Y quitado todos los espejos de casa. Su última carta, escrita apenas unos días antes de su aparente suicidio, en abril de 1887, quizás revele la evidencia más perturbadora. William Thorne ha confirmado mi sospecha. La entidad no murió ni desapareció esa noche. Se desarrolló más allá de la restricción física. Ahora habita los intersticios de lo que vemos. Mira, aprende, crece observando, y no es la única. El Eleanor no fue la primera vasija, solo la primera que registramos. ¿Cuántos otros han existido? ¿Cuántos de nosotros somos portadores que desconocemos de algo que trasciende nuestra comprensión? No puedo soportar el conocimiento. No puedo soportar que me miren un segundo más. El Dr. Pierce fue hallado colgado en su granero el 17 de abril de 1887. El médico forense local dictaminó que se trataba de un suicidio y que Pierce había cubierto la soga con sal, un detalle que faltaba en los informes oficiales, pero que estaba en el diario privado del forense, que se descubrió en 2010. El caso Blackwood ha sido descartado en gran medida por la comunidad científica como un ejemplo de las limitaciones médicas del siglo XIX, posiblemente exacerbadas por la histeria colectiva, el delirio compartido, o incluso el engaño. Las desapariciones y los comportamientos extraños de aquellos que lo investigaron se atribuyen a una enfermedad mental, probablemente provocada por la búsqueda obsesiva de un caso médico en última instancia trivial. Pero quedan preguntas sin respuesta, que las explicaciones habituales no consiguen resolver. ¿Por qué todos los médicos que participaron en el caso dejaron la profesión o cambiaron radicalmente? ¿Cómo justificamos que siempre haya sal en tantos lugares y en tantas décadas? ¿Qué provocó que la subcámara en el Massachusetts General fuera sellada, olvidada y luego redescubierta más de un siglo después? Y lo peor de todo,
¿Por qué se han registrado al menos 17 casos con asombrosas similitudes al estado de Eleanor en todo el mundo entre 1879 y el presente? Todos presentan hinchazón abdominal sin causa aparente, todos desaparecen antes de recibir tratamiento médico y todos dejan tras de sí habitaciones cubiertas de sal. En 2013, la biofísica Dra. Rachel Kim planteó una teoría que trataba de explicar el caso Blackwood con la ciencia actual. Su ensayo Marco teórico para la simbiosis biológica no estándar planteó la idea de que los seres vivos podrían existir como patrones de información y no como materia en el sentido usual, que se manifestaría temporalmente al interactuar con sistemas biológicos regulares. Aunque su obra no aludía directamente al caso Blackwood, quienes conocían los pormenores reconocieron los paralelismos. 6 meses después de su lanzamiento, la Dra. Kim dejó abruptamente su puesto en la universidad y se mudó a paradero desconocido. Su único comentario, a través de su abogado, fue que ya no deseaba continuar en esa línea de investigación por motivos personales. El último avance llegó en 2019, cuando la revista Science publicó un polémico artículo sobre entidades teóricas basadas en información que podrían existir principalmente como patrones en campos cuánticos, en lugar de como materia ordinaria. Los autores plantearon que dichas entidades podrían interactuar con la realidad física a través de sistemas complejos como el cerebro o el cuerpo humano. Aunque se planteó como teórica, el autor principal del artículo, el Dr. Victor Levy, en una entrevista posterior, admitió que se había inspirado en anomalías médicas históricas, incluido un caso intrigante de 1879 de una mujer cuya condición desconcertó a la ciencia de la época. 3 meses después de esta entrevista, el laboratorio del Dr. Levy en la Universidad de Princeton sufrió lo que los informes oficiales llamaron una falla catastrófica de la plomería de agua salada, que destruyó años de datos de investigación. El mismo Levy se tomó una licencia prolongada y ha rechazado todas las entrevistas posteriores sobre el asunto. Hoy en día, el caso Blackwood sigue siendo uno de los enigmas médicos más desconcertantes de la historia de Estados Unidos. ¿Padeció Eleanor alguna enfermedad no identificada por la ciencia del siglo XIX? ¿Fue víctima de un fraude orquestado por médicos en busca de notoriedad a través de una anomalía médica? O peor, ¿descubrió algo más allá de nuestra comprensión lo que la poseyó temporalmente antes de transformarse en otra cosa? El lugar donde una vez se encontraba la casa de Eleanor en Wickfield permanece vacío hasta el día de hoy. Los archivos de la ciudad muestran que cada edificio que se ha erigido en esa propiedad desde 1880 ha sido abandonado en el año en que se terminó, y los dueños han dado como motivo problemas estructurales o condiciones inhabitables. Lo que sí sabemos es que el 13 de noviembre de 1879 algo sucedió en la habitación 237 del Hospital General de Massachusetts que cambió para siempre la vida de todos los que estaban allí. Sabemos que Eleanor Blackwood, una mujer sin historial de enfermedad mental o engaño, se transformó físicamente en algo que la ciencia no podía explicar. Sabemos que médicos muy formados registraron sucesos que no podían explicar científicamente, y que algunos dejaron la profesión antes de enfrentarse a las conclusiones. El resto permanece oculto. Un recordatorio de que incluso en nuestra era de luz científica, hay áreas de la realidad que escapan a nuestra comprensión. Como Eleanor misma anotó en su diario, el trecho entre lo que conocemos y lo que tememos es más corto de lo que nos atrevemos a reconocer. A veces el conocimiento no nos salva, nos mata. En las décadas que siguieron al caso, han llegado noticias de todo el mundo de anomalías médicas sorprendentemente similares a la de Eleanor, una mujer de Kioto, en 1923, un hombre de Marsella, en 1947, una adolescente de Sao Paulo, Brasil, en 1968. Todos mostraron distensión abdominal severa, con movimientos inexplicables. Todos murieron antes de recibir tratamiento. Todos dejaron a su paso habitaciones llenas de sal. ¿Hay una relación o es solo la mente humana que busca patrones, encontrando conexiones donde no las hay? La respuesta, como la misma Eleanor Blackwood, se ha perdido entre la historia y el enigma. Y la entidad que pudo haber poseído a Eleanor como su recipiente
Si tomamos la evidencia en su sentido más literal, ¿dónde se encuentra ahora? ¿Se marchó de nuestra realidad o sigue aquí, observando y aprendiendo, como decía el enigmático manuscrito? Tal vez sigue buscando nuevos recipientes, nuevas relaciones con los que están abiertos a los intersticios de lo conocido. En 2021, un analista de datos anónimo dijo haber encontrado un patrón estadístico extraño. Desde 1879, aproximadamente cada 18 hasta 24 meses, los archivos hospitalarios de todo el mundo informan de una cohorte de pacientes que desarrollan distensión abdominal inexplicable con informes de movimiento no atribuibles a ninguna causa médica conocida. En casi el 70% de los casos, los pacientes se fueron a casa en contra de los consejos médicos o desaparecieron del cuidado antes de un diagnóstico. El intento del analista de dar a conocer estos resultados fue rechazado por las revistas médicas por razones metodológicas, y la base de datos original desapareció misteriosamente de su servidor seguro, sustituida por lo que los informáticos describieron como patrones de cristales de sal estructurados que corrompieron el disco duro. Tal vez lo más aterrador sean las historias de aquellos que han mirado demasiado de cerca, periodistas, investigadores e historiadores médicos que han pasado tiempo en los archivos Blackwood, a menudo informan lo mismo. El sabor a sal cuando no hay sal a la vista. La sensación de ser observados en los reflejos. Encontrar cristales de sal dispuestos en patrones que no recuerdan haber hecho. Soñar con hablar con algo dentro de su cuerpo. Estos informes se descartan como sugestión. La mente humana que encuentra patrones donde no los hay, o estrés y falta de sueño, algo habitual entre los que trabajan en la frontera de la investigación. Pero la repetición de estos episodios durante décadas, en lugares geográficos separados y entre personas que no conocían otros casos, nos hace reflexionar. El caso Blackwood se mueve en ese espacio entre lo real y lo desconocido, recordándonos que nuestra comprensión de la realidad está incompleta. La ciencia avanza. Las verdades de una época se convierten en los errores del pasado. Y de vez en cuando vislumbramos algo que se encuentra en los límites de nuestra comprensión, algo que cuestiona todo lo que pensamos que sabemos. Hay cosas que es mejor no saber. Algunos conocimientos, como ya sugirió el Dr. Thorne, no es para publicar. Pero la mente humana siempre busca entender, aunque eso cambie todo lo que creemos saber sobre la realidad. Esta noche, mientras escucha esta historia en la oscuridad, piense en lo que conoce y lo que teme. Piense en los ruidos inexplicables en su casa, en las cosas que juraría haber visto moverse por el rabillo del ojo, en los sueños que no se sienten como sueños. Tenga en cuenta que el conocimiento no siempre reconforta y que algunos enigmas permanecen no por falta de respuestas, sino por nuestra renuencia a aceptarlas. El caso Blackwood sigue sin resolver. Tal vez sea lo mejor. Una última cosa. Mientras investigaba esta historia, noté algo extraño. Todo aquel que ha estudiado el caso Blackwood, a fondo el buen Dr. Thorne y el Dr. Thorne, Pierce en el siglo XIX, hasta Thomas Harrington, en la década de 1960 y estudiosos más recientes, han reportado hallar misteriosas formaciones de sal en sus habitaciones. A los pocos días de empezar mi estudio, yo también empecé a hallar pequeños arreglos de cristales de sal perfectamente geométricos en mi escritorio, en los alféizares de mis ventanas, incluso en el borde de mi bañera. Sitios donde no debería haber sal. Anoche me desperté exactamente a las 3:15 a.m. para ver mi reflejo en el espejo del baño, moviéndose solo por un instante en el rabillo del ojo. Y mientras escribía este último borrador, algo inexplicable ocurrió. El cursor en mi pantalla a veces se mueve solo para escribir palabras que no 30 y 6 contra 17 escribí. Solo pedazos, creciendo, y vasija, y mar. Sugestión, demasiadas noches buscando un enigma médico de un siglo de antigüedad o algo más, no lo sé. Lo que sí les digo es que he retirado todos los espejos de mi casa y he espolvoreado sal en mis puertas y ventanas. No porque crea soy una persona racional, pero no puedo ignorar el patrón que une a todos los que se han acercado demasiado al caso Blackwood.
La entidad que poseyó a Eleyanar como su recipiente, si es que existió, tendría alrededor de 145 años en este punto. ¿Qué podría haber llegado a ser? ¿Cómo podría mirar el mundo después de haberlo mirado durante casi siglo y medio? ¿Qué podría desear de quienes rastrean sus raíces? Mientras revisaba los archivos originales del caso en Harvard, noté algo que los investigadores anteriores habían perdido. En las notas al margen del Dr. Thorne del 12 de noviembre de 1879, la noche antes de que Eleanor desapareciera, un pequeño diagrama esbozado apresuradamente. A primera vista parece una ilustración médica de la anatomía abdominal, pero mirándolo de cerca, parece una red de nodos interconectados, como una red neuronal o un mapa de circuitos. Abajo, con la letra característica de Thorne, está escrito, no un parásito, no un crecimiento, una transmisión que busca patrones. ¿Qué quería decir Thorne con transmisión? La palabra suena sorprendentemente tecnológica para 1879, décadas antes de que la radio se volviera algo común. ¿Intentaba expresar algo para lo que no tenía palabras? ¿O la entidad le transmitió de alguna manera conocimientos que no podía procesar por completo? En su última carta, antes de suicidarse, el Dr. Pierce escribió algo similarmente enigmático. No come, mira, aprende, difunde. Cada recipiente es un simple canal de información. Un ancla temporal en nuestra realidad. ¿A dónde va esta información? ¿Qué están construyendo al otro lado? ¿El otro lado de qué? Nunca lo dijo Pierce. En 2016, la física cuántica DRA, Elisa Chen escribió un artículo teórico que planteaba la posibilidad de entidades informacionales que podrían existir principalmente como patrones en campos cuánticos en lugar de como materia ordinaria. En un correo electrónico privado a un colega, que más tarde se filtró en línea, Chen dijo, si tales seres existieran, verían nuestras leyes físicas como nosotros vemos una superficie bidimensional, como una pequeña parte de una realidad mucho mayor. Podrían hacer cosas que violan nuestras leyes de la física, simplemente moviéndose en dimensiones que no podemos ver. 3 meses después de la publicación de este artículo, Chen se tomó un año sabático prolongado del MIT y no ha publicado nada más sobre el tema. Antiguos compañeros dicen que ahora se niega a hablar de su obra y al parecer ha eliminado todas las superficies reflectantes de su casa. El patrón se repite con una frecuencia alarmante. Los que husmean demasiado sufren fenómenos parecidos, seguidos del abandono de la investigación, la desaparición o, en algunos casos, el hundimiento mental. ¿Prueba de algo excepcional o solo el precio psicológico de la obsesión con un enigma en el fondo insoluble? En 2018, el neurólogo Dr. Marcus Reed planteó una teoría inusual tras analizar el caso Blackwood y otros casos similares de anomalías médicas. Propuso que lo que los médicos del siglo XIX consideraron fenómenos físicos podrían haber sido en realidad una forma sin precedentes de conciencia compartida, una simbiosis de mentes en lugar de cuerpos. Y sí, escribió Reed, la cosa que poseyó a Eleyanar Blackwood no fuera física en absoluto, sino un patrón de información que puede grabarse en la mente humana. ¿Y si siguiera replicándose a través de quienes la estudian demasiado de cerca en una especie de simbiosis cognitiva? El ensayo de Reed nunca llegó a publicarse. Según su departamento, lo retiró él mismo tras revisar su metodología. Desde entonces ha abandonado la universidad por completo y ahora, al parecer, reside en una zona aislada de Nuevo México, en una casa rodeada por lo que parecen ser círculos perfectos de material blanco en la tierra, según imágenes por satélite. Tal vez la teoría más perturbadora sea la de la antropóloga DRA, Sarah Mackenzie, quien en 2019 creó una base de datos de casos similares al de Eleyanar a partir de historiales clínicos de todo el mundo. Identificó 217 casos, entre 1879 y 2019, que tenían en común distensión abdominal inexplicable, sensación de movimiento no explicable médicamente y presencia de sal en el ambiente de las pacientes. En el 89% de los casos, la paciente se perdió del seguimiento antes de un diagnóstico. Mackenzie sugirió que estos no eran eventos aislados, sino puntos en una línea de tiempo, pasos en la evolución de lo que había utilizado a Eleyanar como su primera vasija registrada. Cada visitante, anotó,
Es a la vez observador y observado, recolector de datos sobre la fisiología y la conciencia humanas, y a su vez, objeto de estudio por la comunidad médica. Es un refinado método de revisión entre pares, cada vez más sofisticado. 2 semanas después de terminar esta base de datos, Mackenzie reportó un robo en su oficina. No tomaron nada, solo sus notas de caso sobre Blackwood. Las cámaras de la universidad no capturaron intrusos, pero la base de datos había desaparecido tanto de su computadora como de todas las copias de seguridad. La única señal de alteración fue un polvo fino, de lo que las pruebas posteriores revelaron que era sal en su teclado. En una de sus últimas entradas de diario, Thomas Harrington, o Thomas Henry, como llegó a ser conocido, anotó algo que todavía me atormenta. Nunca fue sobre el cuerpo de Eleanor. La apariencia física fue solo por llamar la atención, por asegurar la evidencia, por meterse en el registro. Ahora se extiende por la información, por los que la estudian, la piensan, la cuentan. Cada historia la hace más fuerte. Cada nueva mente que lo observa se convierte por un momento en su receptáculo. Si Harrington tenía razón, si la cosa se propaga a través de la información y no del contacto, ¿qué significaba eso para la historia que estaba escuchando ahora? ¿Qué le estoy revelando en este mensaje? ¿Qué patrones estoy perpetuando sin darme cuenta? Me pregunto mientras termino esta historia, sabiendo que los cristales de sal continúan apareciendo en mi casa, formando patrones cada vez más intrincados. Estoy evitando los espejos, avergonzado de que mi reflejo a veces se demore una fracción de segundo de más cuando me doy vuelta. Anoche me desperté y había palabras escritas con condensación en la ventana de mi baño desde dentro, pero vivo solo. La vasija se prepara. ¿Es esto cierto? ¿O estoy sucumbiendo al mismo deterioro psicológico que aparentemente afectó a otros que investigaron el caso Blackwood? ¿Quién sabe? Y lo que puedo decirles es esto. Si después de escuchar esta historia empiezan a aparecer cristales de sal inexplicables en su casa, si los espejos se mueven en el rabillo del ojo, si se despierta a las 3:15 a.m. sin motivo, no está solo. Se ha vuelto una tradición que inició con el allanar Blackwood en 1879 y continúa hasta el día de hoy. Los médicos de la época sostienen que el allanar padecía alguna enfermedad no identificada por la medicina del siglo XIX. Tal vez tengan razón. Tal vez toda esta sal, espejos, desapariciones, los patrones que unen a cada investigador no son más que su gestión trabajando en mentes listas para el misterio. O tal vez algo nos observa a través de las grietas entre lo conocido y lo temido, algo que se fortalece con cada nueva vasija, con cada nueva historia de su pasado. Tal vez lo está mirando ahora, aprendiendo a través de sus ojos, sintiendo a través de sus sentidos, mostrándole colores más allá de nuestro espectro, escuchándolo más allá de nuestra audición. Mientras estoy a punto de enviar este último capítulo, algo aparece en mi pantalla. Un cursor que se mueve solo, que escribe palabras que no escribí. Los veo a todos. El caso Blackwood sigue sin resolver. Tal vez sea lo mejor.